En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre, solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, el programa 107, que ha sido emitido por estos canales de la televisión moniquireña, que no solamente se ve en los pueblos de la provincia de Ricaurte, también de la provincia de Vélez, y por YouTube en el país y el mundo. Este programa, que denominamos Diálogo La Cumbre Televisión, se convierte hoy en un monólogo. Voy a hacer una presentación de tipo personal con relación al tema de la escuela de hoy y mañana. Un ideario reflexivo, con la invitación para que los estudiantes, los padres de familia, los docentes, los directivos, las autoridades educativas y la comunidad en general, pues tengan algunos elementos que los invite a dialogar, a reflexionar sobre este apasionante tema que es la educación. En este programa vamos a desarrollar los siguientes acápites. La rebelión en las aulas. ¿Qué se debe hacer para cambiar el mundo? La educación alternativa. El gobierno escolar. La escuela y la democracia. ¿Qué aprender de Finlandia? Este país que ha sido reconocido como uno de los mejores en materia de educación. Y un tema último que tiene que ver con el juicio al sistema educativo, por decir una intervención acerca de cómo la escuela debe cumplir un papel bien importante frente a la sociedad. Y cuando hablamos aquí de escuela, estamos haciendo referencia a esa concepción griega de que la escuela es un centro de estudio, es un centro cultural. Y la escuela se asume desde el preescolar, la primaria, la secundaria, la universidad y los niveles del posgrado. En ese sentido, los invitamos entonces a ver este programa 107 de Diálogo a la Cumbre Televisión. El primer tema acerca de la rebelión en las aulas. Es un video que a continuación vamos a ver para que ustedes muy tranquilamente allí en sus lugares donde estén apreciando este programa, los invite pues a reflexionar y a pensar sobre ciertos acontecimientos que ocurren al interior de la escuela, en las mismas aulas, en los mismos patios escolares. Y allí nos hace caer en cuenta el tema de la autoridad que se da en los centros educativos, ejercida, digamos, por los directivos docentes, por los maestros y aún por ciertos compañeros estudiantes.
¿Qué se debe tener al interior de un establecimiento educativo? Una autoridad sin autoritarismo, una autoridad bien concebida, sin que haga ejercicio de un poder que unos pueden imponerle a los otros por sus relaciones mismas. Ahora también se habla de la libertad y el libertinaje. La libertad se tiene que concebir al punto de que nuestras actuaciones, las actuaciones de una comunidad, no afecten a los demás, para no caer en el libertinaje. Y por el contrario, debemos fomentar un sistema de relaciones interdocentes. ¿Qué significa ello? Son aquellas que se dan entre los directivos y los maestros, entre los maestros y los estudiantes, entre los padres de familia y sus hijos, entre los padres de familia y los directivos docentes, entre la comunidad y la relación con la misma escuela, con el mismo colegio, que se deben dar en completa armonía. Es el funcionamiento dinámico que debe tener un establecimiento educativo donde se va precisamente a aprender. La idea no es otra que precisamente establecer las mejores relaciones interdocentes. Pero al interior de la escuela también se debe ejercer la autonomía. Esa autonomía está referenciada en las normas del Ministerio de Educación Nacional. Todos los colegios tienen autonomía, como las personas también. La autonomía es saber comportarse, saber manifestarse sin agredir al otro, para no caer en los fenómenos que se llama de la heteronomía, que significa precisamente como la dependencia, en este caso, por ejemplo, de los estudiantes frente a sus profesores. No, esa autonomía es un ejercicio libre que se da al interior de los establecimientos educativos para garantizar un funcionamiento escolar durante todo el año académico. Son pequeñas reflexiones de entrada para que nos aprestemos entonces a ver el video La rebelión en las aulas, y luego continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Vamos, colocaos todos. Deprisa. ¿Listos? Adelante. Venga, Denan, deprisa. Hay que caer con más suavidad. Repítelo. El siguiente. El siguiente. El siguiente. Buckley. Vamos, pequeño. Yo no soy pequeño, soy un hombre. Y no quiero hacerlo, señor. Está demasiado alto. Eres un niño, y un niño gordo además. Estoy esperando. A ver si te quitas un poco de grasa. Fan no puede hacerlo. Está demasiado alto. ¡Claro que no puede! Cuando quiera vuestra opinión os la pediré, muchachos. Yo ya soy un hombre. ¡Silencio! Buckley, haz lo que te digo. ¡Vamos! He tenido que cancelar todas las salidas de su clase. ¿Por qué? El tratarles como adultos no ha dado resultado. Habría sido mejor dejar las cosas como estaban. Encárguese de la gimnasia hasta que consiga otro instructor. Ya está bien. A ver, chicos, venid aquí. ¿Podríamos hoy boxearlo primero, señor Thackeray? Sí, eso. Vamos a
pasear un poco, claro. ¿Por qué? Oh, por variar un poco. De acuerdo. Dividíos por parejas. ¿Le importaría luchar un round conmigo, señor Thackeray? Sapia no tiene la muñeca mala. Es verdad, señor, me la he dislocado. Será mejor que esperes y boxees con Potter o uno de los otros cuando haya terminado. Oh, estarán muy cansados. Ande. De verdad, no me importa pelear con usted. Vamos a dejarlo para otro día, ¿no te parece? Adelante. Está bien. Vamos. Quedaos donde estáis. Baja la cabeza. Potter, Gypsy, recoged los guantes y guardadlos. Los demás alineaos para saltar con pértiga. Baja la cabeza. ¿Estás bien? Sí. Ven aquí. No se preocupe. Voy a refrescarme un poco. ¿Estás bien, Denham? Sí. Eres todo un hombre. Chico, le has pegado duro, ¿eh? Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión con este segundo tema en el programa En Desarrollo. ¿Qué se debe hacer para cambiar el mundo? Resulta que la escuela es una pequeña sociedad, ¿sí? Donde hay 500, 1000, 2000 estudiantes con sus directivas docentes, con sus coordinadores de académicos, con sus jefes de disciplina, con sus representantes de aula, y en ese lugar pues se considera que los estudiantes van a aprender, van a relacionarse con el conocimiento, ¿sí? Pero no solamente se debe quedar en los términos de la teoría, sino que debe ser prospectivo, es decir, conocer la historia pasada y la presente para ir hacia el futuro, donde los estudiantes con sus profesores como guías precisamente deben estar pensando que sus aprendizajes con el tiempo deben colocarlos en la misma sociedad. Al interior entonces de la escuela precisamente se reciben una serie de criterios, de concepciones
que se acerquen y se deben acercar a la verdad. En las escuelas no se debe hacer proselitismo político, pero sí contarle a los estudiantes que existen movimientos, que existen partidos, que existen organizaciones que hacen parte precisamente de la historia de un país, de la historia de una sociedad en completo desarrollo. Y hay algunos argumentos de carácter filosófico que dicen que uno no solamente debe mirar el mundo, sino debe transformarlo. Entonces los estudiantes a veces hacen preguntas muy interesantes a los maestros y ellos precisamente deben tratar de resolverlas. Ahora, si no se saben, porque no se puede conocer absolutamente todo, pues se generan entonces sistemas de investigación para que los alumnos también vayan a las fuentes primarias, vayan a las bibliotecas, a los textos, se documenten, se vayan formando una serie de concepciones, de conceptualizaciones que le permitan irse actualizando en sus saberes, en sus conocimientos, para proyectarlos a la misma sociedad. Y cuando terminan los bachilleres tienen diversos caminos, unos caminos hacia la universidad, otros hacia el trabajo, otros hacia la misma vida pública, donde se pueden vincular, por ejemplo, en las cosas políticas, en los consejos municipales, las acciones comunales, en los sindicatos, en las asambleas, en las cámaras, en el Senado, para precisamente poner en práctica los aprendizajes recibidos en su establecimiento educativo y posibilitar entonces la transformación del país, es decir, aportarle al desarrollo de su país. En ese sentido, los invitamos entonces a ver un segundo video que se llama Cadena de Favores, ¿qué hago para cambiar el mundo? Esta es la clase de estudios sociales, es decir, vosotros y el mundo. ¿Sí? Se trata de ese mundo que está ahí fuera y, aunque decidáis que no queréis conocerlo, os aseguro que os vais a dar con él de bruces. Creedme. Así que ya podéis poneros a pensar en el mundo y en lo que es para vosotros. ¿Qué significa el mundo para vosotros? Vamos, un poco más de participación. ¿Es solo de esta clase de dónde queréis iros? ¿De vuestra casa? ¿De vuestra calle? ¿Alguno de vosotros quiere irse más lejos, sí? Al centro comercial. Solamente hasta 1 kilómetro de mi casa. Ya está. Mira qué simpático. Bien, dejadme que os haga otra pregunta. ¿Con cuánta frecuencia pensáis en las cosas que ocurren fuera de esta ciudad? ¿Veis las noticias? ¿Sí? ¿No? Está bien, aún no somos pensadores globales, pero ¿por qué no lo somos? Porque tenemos 11 años. Bien dicho, ¿cómo te llamas? Trevor. Creo que Trevor tiene razón. ¿Por qué vamos a pensar en el mundo? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que espera el mundo de nosotros? ¿Esperar? De ti. ¿Qué es lo que espera el mundo de ti? Nada. Nada. Dios mío, chicos, eso es totalmente cierto. Nada. Estáis atrapados. No podéis conducir, no podéis votar, ni siquiera podéis ir al baño sin que yo os dé permiso. Estáis aquí aprisionados en séptimo. Pero no para siempre. Porque un día seréis libres. Bien. Pero ¿y si ese día que seáis libres no estáis preparados? No estáis listos. Y miráis a vuestro alrededor y no os gusta cómo es el mundo. ¿Y si resulta que el mundo no es más que una gran decepción? Estaremos perdidos. A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta hasta dejarlas con el culo al aire. No digáis a vuestros padres que usáis esa expresión. Y podéis empezar hoy. Este es vuestro trabajo para subir nota. Tenéis de plazo hasta fin de curso. ¿Todo el año? Se ha vuelto Un loco. momento, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? ¿Sí? Es
Es como... ¿Es como qué? Tiene que haber una palabra para acabar esa frase. Ayudadla. raro. ¿Raro? Locura. ¿Locura? Duro. Rollo. ¿Rollo? ¿Duro? ¿Y por qué no? Posible. Es posible. El reino de las posibilidades está, ¿dónde? Dentro de vosotros. Aquí. Así que podéis hacerlo. Podéis sorprendernos. Depende de vosotros. También podéis olvidarlo. Olvidarlo y atrofiaros. Atrofia. Si oís alguna palabra que no entendéis, hay un diccionario a la entrada de la clase. Consultadlo. Y tenéis estos pequeños diccionarios que podéis llevar encima en todo momento, porque en esta clase vamos a aprender a amar las palabras y su significado. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Va usted a suspendernos si no cambiamos el mundo? Pues no, no lo haré. Pero puede que solo tengáis un aprobado justito. ¿Qué hace usted para cambiar el mundo? ¿Díganoslo? Sí. Verás, Trevor, duermo 8 horas. Tomo un desayuno fuerte. Llego a clase a mi hora. Y luego os paso la pelota a vosotros. Bien. Quiero que todos escribáis vuestro nombre en estos libros. ¿Tú cómo te llamas? Molly. Molly, muy bien. Quiero que Molly busque la palabra atrofia y os explique lo que significa, ¿de acuerdo? Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión con este programa dedicado al tema de la escuela de ayer, de hoy y la escuela del futuro. Un tercer tema sobre el cual queremos llamar la atención es el relacionado con la escuela alternativa. Bueno, históricamente la escuela ha existido desde hace cientos de años en todo el mundo. Es el segundo hogar de los niños, de los jóvenes, después de la familia. Y allí se acercan a la escuela con la idea precisamente de aprender. Pero hay dos categorías: aprender así sencillamente, sueltamente, y aprehender con una H intermedia, que precisamente eso es lo que se debe hacer en la relación entre maestros y estudiantes. Los docentes que tienen su experiencia académica, que comparten sus saberes con los estudiantes, y ellos que aspiran y desean conocer y aprender. Es decir, que eso quede registrado precisamente en su mente, en su cerebro, para ir haciendo ese trabajo consultivo, investigativo, para convertirse precisamente a partir de su deseo, de su interés también hacia el futuro, en nuevos profesionales. Ahora, pero al interior de la escuela se ha conocido también como una escuela tradicional, como una escuela convencional, con sus normas, con sus reglamentos muy definidos, de pronto poco participativa de la comunidad, de los estudiantes, de los sectores que acceden a la misma escuela, y por eso se habla aquí entonces de una educación alternativa que debe ser generada precisamente en los proyectos educativos institucionales a partir de la autonomía que pueden tener cada institución de definir su quehacer, de definir en cada uno de los entornos, en cada uno de los pueblos, qué es lo que requiere la comunidad para ser tratada con ellos y formar a los estudiantes en esas disciplinas y en esas áreas que vayan hacia el futuro a aportarle a los mismos pueblos. Ahora la escuela, y al día de hoy se está hablando de la sociedad del conocimiento,
¿Qué significa la sociedad del conocimiento? Es que esta sociedad le permite a las presentes y nuevas generaciones estudiantiles a conocer la información, los desarrollos tecnológicos en todos los campos que le van a permitir saber y dominar los temas para insertarse en la misma sociedad. Esa es la mayor riqueza que le pueden dar los padres a sus hijos y una misma sociedad desde el Estado. Es decir, que la sociedad tenga el mayor conocimiento y el conocimiento hará libres a los pueblos. Entonces, bajo estas premisas, invitamos a ver este tercer video que se llama La educación alternativa. ¿Cuál es la descripción del tejado, Cristina? Pues es la pizarra, es un color opaco, azulado y oscuro y se divide fácilmente en lajas y en hojas planas. $1.100 alumnos de 37 nacionalidades, de 8 religiones, con unos contextos también en tema de capacidades, de etnias, complicado, diverso, pues es difícil de atender a todos y cada uno con una escuela inclusiva si no se hace algo diferente. Nosotros a finales del siglo pasado no estábamos a gusto con el colegio que teníamos y con el resultado que teníamos. Cuerpos geométricos, ¿vale? Esto es un cuerpo geométrico. Esa era la gran pregunta de entonces, ¿no? ¿A quién le doy clase hoy? Le doy clase a los que hacen las tareas, a los que vienen a clase habitualmente, a los que me atienden. Entonces empezamos a imaginar, a soñar y a crear en el año 2003 un proyecto que se llama Aulas Cooperativas Multitarea, en el que se encuentran todos los niños de educación secundaria de este colegio. Empezamos a globalizar el aprendizaje, fundamentalmente en dos ámbitos: el sociolingüístico, que trabaja con la lengua, las sociales y el inglés, y el científico-tecnológico, que trabaja con las ciencias, la tecnología y las matemáticas. Nos permitía ya, al trabajar con ámbitos, meter la figura de un tercer profesor en el aula. Por supuesto, decidimos ya trabajar sin libros de texto en el año 2003, trabajar todo con materiales digitales. Eso es lo que quiero que hagáis en casa, ¿vale? Ahora mismo nos encontramos en el ámbito científico-tecnológico, que recoge las 3 asignaturas de ciencias, biología y geología en primero de la ESO, matemáticas y tecnología y robótica, y están 3 profesores en el aula. Para eso, para fomentar distintas actividades y poder supervisar los distintos ritmos de aprendizaje. Los tejados se hacen de muchos materiales tecnológicos, pero para que hagáis una investigación, el que vais a investigar es uno que habéis estado viendo en rocas y minerales. ¿Qué elemento creéis que es? La pizarra. Estamos realizando un proyecto de matemáticas y tecnología donde estamos relacionando la geometría al mundo de la tecnología. Está todo ambientado en que queremos construir el polideportivo del colegio. Entonces, mediante preguntas de geometría, los chicos van haciendo investigaciones en grupo de cuáles son las respuestas a esas preguntas, y si todo el grupo es capaz de adivinarlo, consigue una pieza del polideportivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo de esa manera? Hacer un repaso sobre todos los materiales tecnológicos que se suelen utilizar en el mundo de la tecnología para que ellos luego lo sepan aprovechar en proyectos que puedan hacer en cursos posteriores. Y así de esa manera vemos la interdisciplinaridad que hay entre las matemáticas y la tecnología. Entendemos que no todos los chicos aprenden de la misma manera, en el mismo ritmo y de la misma forma, ¿no? Y entonces potenciamos distintas actividades para poder abarcar el máximo número de alumnos, que cada uno encuentre su manera de trabajar y de poder estudiar. Muchos de los contenidos que se dan a lo largo de la etapa escolar de los chicos son repetitivos. Si lo que hacemos es motivar el autoaprendizaje, el recuerdo, de esa manera ellos son protagonistas de recordar todo lo que ya han aprendido en primaria y no se tienen que aburrir con una clase explicatoria nuestra, que muchas veces lo que hacemos es perder el tiempo. Vértices, vértices, vértices.
lo que forman dos lados cuando se cruzan. El objetivo fundamental es el aprendizaje del castellano. Es un poco la norma por la que se rigen, es que un alumno, diríamos, está aquí hasta que aprende tiene la suficiente competencia lingüística para poderse incorporar a una aula ordinaria. Es decir, que todos estos chavales que están aquí ahora son de distintas edades, entre 12 y 17 años, por lo tanto tienen un curso asignado, o primero, segundo, tercero o cuarto, y mientras aquí lo que están aprendiendo es la lengua, ¿no? En este momento hay 5 o 6 nacionalidades, concretamente hay niños y niñas de Bangladesh, de la India, de Filipinas, de Rumanía, de China, y luego algunos ya que han acabado su escolarización en estas aulas ya se han ido incorporando, ¿no? Cuando esto surge, que surge en 2003-2004, nos encontramos, es verdad, familias que nos comentaban que su hijo iba muy bien y entonces que el tema de trabajar en equipo pues que les podía perjudicar, porque es verdad que ralentiza el trabajo, que bueno, pues que al ir más despacio porque tienes que ayudar al otro a que siga adelante, pues puede perjudicarles, ¿no? Y entonces tenían mucho miedo. Pero yo la pregunta que les hago siempre a estas familias es qué tipo de educación quieren para sus hijos, qué capacidades quieren desarrollar en ellos. Si es exclusivamente conceptual, exclusivamente curricular, pues este a lo mejor no es el colegio, aunque es verdad que alcanzamos índices muy altos a nivel académico, pero no es nuestro objetivo. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión, en desarrollo de esta temática alrededor de la escuela, su funcionamiento, su quehacer, sus iniciativas, sus perspectivas. Y hay un tema muy interesante que comenzó a aparecer desde 1994, acerca del gobierno escolar al interior de la escuela, porque la escuela tradicional, esa escuela más anterior a la presente, pues había unas normas, unos reglamentos un tanto rígidos que hacían que los estudiantes, según el criterio de algunos, pues en su recuerdo, pues hablan de que esa escuela fue la mejor porque era muy disciplinada, porque quien mandaba era el maestro, porque quien mandaba era el rector. Pero a partir de 1994, con la Ley General de Educación, en uno de sus articulados se invita a conformar el gobierno escolar como una práctica para la democracia, para la formación en la democracia que va dirigida a la misma democracia del país. Entonces allí se ha establecido, por ejemplo, el gobierno escolar. El gobierno escolar está conformado por el rector, por delegado de los profesores, delegado de los padres de familia, de estudiantes, de exalumnos, de representantes del sector productivo de los pueblos, y ellos son los que tienen que definir el desarrollo cultural, los planes de estudio de cada una de las escuelas y colegios. Claro, hay una persona que dirige el establecimiento, que es el rector, pero el rector tiene que convocar a los consejos directivos para tomar las decisiones y él ejecutarlas. Eso se debe saber, y así es que funciona la democracia. Es como al interior de un municipio, el consejo municipal, que tiene un presidente, que tiene la conformación de unos concejales que debaten y al interior toman sus acuerdos, y el representante legal, que es el presidente, pues firma las decisiones del consejo. Así, en esa medida también se debe dar al interior de los establecimientos educativos, que el gobierno escolar funcione con elementos totalmente democráticos. Que hay también al interior de las escuelas y de los colegios, que allí pueden nombrarse el personero estudiantil, que es un evento democrático que no debe ser tan formal,
sino más bien darle un carácter de real, donde los estudiantes eligen sus representantes y al final hay una votación para que se nombre el personero estudiantil. Y algo que en términos generales se está pasando en los establecimientos educativos es el nombramiento de los consejos estudiantiles. Es otra instancia organizativa de representación democrática muy importante, que los estudiantes, además de nombrar el personero, conformen una junta también muy democráticamente para integrar el consejo estudiantil, que es algo similar a lo que es un sindicato, a una acción comunal, que se reunirán periódicamente, analizarán los temas del colegio, las necesidades, las urgencias y presentan propuestas. ¿A quién? Al consejo directivo, al rector, para que luego se responda, se resuelvan y el colegio funcione bien. Entonces, el gobierno escolar conformado por las directivas, padres de familia, estudiantes, profesores, delegados del sector productivo, exalumnos, el consejo estudiantil, los personeros y los delegados de curso de cada nivel. Desde primero de primaria hasta 11 grado, cada curso debe tener un delegado, un representante estudiantil para hablar frente al director de clase, frente al señor rector, frente a la asociación de padres de familia que también debe estar constituida en todos los colegios. En esa medida es un colegio, una escuela que va a estar funcionando muy armónica y democráticamente. Los invitamos entonces a ver un siguiente video que lo tomamos revisando diversos programas de un programa que tiene la ciudad de Medellín. Lo tomamos porque allí los estudiantes, los rectores, los padres de familia hablan exactamente del significado del gobierno escolar. No se retiren, vean ese video y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Democracia es darle la oportunidad a cada uno de los órganos de la comunidad educativa de participar en las decisiones que ésta toma. La democracia escolar es que los seres humanos, en este caso la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia y comunidad en general, se den cuenta que este planeta Tierra es para todos y que la escuela cumple un papel muy importante donde podemos decir que el planeta es para todos y todos tenemos que aprender a vivir en él con todas las diferencias que tengamos. Es un ejercicio de la sociedad, es la primera instancia de aprendizaje de los niveles de participación de estudiantes, padres, maestros. Es una relación básicamente de respeto, pero también de entender que el otro, sea pequeño, grande, tercera edad, niño, tiene algo por decir. Entendemos la democracia escolar como un proceso de participación que va mucho más allá del gobierno escolar como tal y de los órganos creados desde la Ley 115. La democracia escolar lo que persigue fundamentalmente es que toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, profesores, las directivas, compartan un poco el quehacer de la escuela. El concepto de democracia sirve para que todos entendamos que aquí no manda ni aquel, ni manda este, ni mando yo. O sea, aquí todas las decisiones y todas las políticas son concertadas. El ejercicio de la democracia en la escuela
tiene que viabilizar y construir comunidad educativa. El ejercicio de la democracia escolar tiene fundamentalmente por norma unas instancias, que son las instancias del gobierno escolar, el rector o rectora, el consejo directivo y el consejo académico, pero también la acompañan otras instancias de participación y gobernabilidad escolar. Allí confluye el personero estudiantil, el contralor escolar, las asociaciones de padres de familia, los consejos de padres, los procesos de participación estudiantil, los consejos estudiantiles, los egresados, los exalumnos. Lo que se pretende es que las decisiones al interior de una institución educativa se hagan con participación de toda esa comunidad educativa, y cuando participan en las decisiones académicas, con las decisiones de formación en valores, estamos ejerciendo ciudadanía, estamos permitiendo que toda esa comunidad educativa haga parte de lo que les interesa, de lo que ellos hacen parte. Creo que hay algo clave, y es que ellos pueden ser, cuando participan, veedores también, se convierten en sujetos veedores y en sujetos que garantizan que se cumplan sus derechos. Los distintos espacios de participación deben generar en el estudiante reivindicar derechos, pero ser obligatoriedad de cumplimiento de deberes. Yo creo que en esa doble vía es el ejercicio de la formación de la ciudadanía. La clave está en una tolerancia. Tolerancia creo que es poder argumentar con el otro, poder debatir con el otro, poder encontrarnos desde el respeto, pero no desde el respeto del silencio, desde la posibilidad de hablar y de construir, de dar argumentos, de encontrar soluciones y salidas para posibles transformaciones. Eso es la convivencia, llegar a unos acuerdos dentro de ese cúmulo de intereses generales que hay de estudiantes, de comunidad educativa, de maestros, podamos llegar a unos acuerdos para poder vivir bien en una institución educativa. En el marco de lo legal, todas las instituciones educativas oficiales, privadas de este país y de esta ciudad en particular, deben constituir las instancias de gobierno escolar. Pero está el otro elemento, que es la legitimidad. Y la legitimidad se va construyendo en el cotidiano de la vida escolar. Esa conversación entre legalidad y legitimidad es la posibilidad de que efectivamente la democracia en la escuela sea una realidad y que tenga polvo a tierra, y no sea un solo ejercicio legal de cumplimiento de norma. Todo lo que nos permea como sociedad y como mundo globalizado tiene que estar al interior de la institución, tiene que tramitarse allí, aprenderse allí y trascender desde allí. Seducir al joven pasa por entender también sus lógicas de lo cultural, de lo artístico, de la lúdica, del goce, del disfrute, de la alegría, porque vivir la política del goce y de la alegría es también perder. Pues ahí perdemos todos, no solamente los jóvenes, perdemos también los adultos. Entonces es cómo ponemos a conciliar esas dos cosas, y los jóvenes sí lo aprovechan siempre y cuando esté ese componente que es propio de ellos, que es su posibilidad de expresarse desde el cuerpo, desde la estética, desde sus formas de decir. Ella cree está usando una parte oculta de su subconsciente para hacerse creer a sí mismo que lo... que no. Es supremamente importante que los estudiantes y la comunidad educativa se den cuenta que las decisiones de un país, o sea, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, en un país con los jóvenes, con los adultos, con la educación? Ellos también hacen parte de esa toma de decisiones. Yo creo que la escuela, más allá de instancias formales de participación, debe posibilitar un pensamiento crítico de nuestros estudiantes, que tengan capacidad de resolver problemas, pero también sean capaces de elegir de manera tranquila, transparente, con criterio, con autonomía, frente a los organismos que en su interior
van a direccionar las políticas de la institución y que además tengan la capacidad y la destreza de atender y entender problemas de su entorno barrial o de ciudad. Esa política que a uno se la han enseñado, que se la enseñaron cuando joven como algo que estaba por allá, que era de los señores de corbata, que era de los que estaban en el Congreso, o a quien veíamos dar un discurso de una u otra forma, fuimos entendiendo que la política es la que está todos los días ahí con nosotros, en la acción más cotidiana. Y entre más rápido empecemos a participar en esa dinámica de la política, pues mejor, ¿cierto? Porque con ella nos vamos a tener que encontrar, gústenos o no. Estamos formando jóvenes, pero jóvenes ciudadanos, jóvenes que sepan desenvolverse en una cultura de la participación, del aporte, de ser veedores, pero también de ser aportantes, de construir propuestas constructivas para el desarrollo de esa sociedad. Es importante que la ciudadanía escuche a los jóvenes porque de esa manera surgen o hay nuevas ideas y hay posibilidades de transformación de paradigmas. Nosotros no solo educamos para la ciencia y para que continúe en el ciclo universitario o para el mercado laboral, sino que necesariamente lo que estamos es formando ciudadanos para la vida, para la sociedad, para interrelacionarse con otros, para que en sus vínculos y la red de relaciones que tienen inmediata los jóvenes tengan capacidades de defenderse y actuar de manera respetuosa, en el marco de unos derechos, en el marco de un ejercicio de ciudadanía. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, en este programa en desarrollo sobre la escuela de ayer, de hoy y la escuela del futuro. En ese sentido queremos hacer una explicación en desarrollo de lo que debe ser la escuela democrática. No porque de pronto la escuela misma en Colombia no lo sea, pero requiere de otros elementos que permitan hacerla aún más democrática, más participativa, más interviniente con los estudiantes, con los padres de familia, con los directivos docentes. Y hemos tenido diversas experiencias a nivel mundial. Por ejemplo, en Inglaterra hay una escuela de A.S. Neal, la escuela llamada de Summerhill, una escuela libre, una escuela que a su interior, pues las normas, las directivas que daban eran concertadas democráticamente por parte de todos los estudiantes. El currículo también debatido por toda la comunidad para desarrollarlo durante un año escolar. Los espacios públicos, los lugares de recreo, donde se dé una amplia participación alrededor del juego, alrededor de compartir diversas iniciativas, con otros espacios donde los estudiantes, los profesores y la comunidad precisamente tengan el acceso a los laboratorios, tengan acceso a las bibliotecas, a las salas de música y principalmente las relaciones interdocentes, es decir, que haya una completa armonía entre los directivos, los maestros, los estudiantes, que se atiendan, que se escuchen las peticiones, que se resuelvan los conflictos que de todas maneras existen en todos los establecimientos educativos como existen en la sociedad. Es decir, lo que queremos mostrar ahorita con el siguiente video es que hay diversas alternativas para que la escuela sea aún más democrática, que sea más participativa, que los estudiantes tengan el derecho a la voz, que hablen, que se les escuche, que no solamente, pues lo decimos muy ampliamente, se tenga la voz del maestro, porque si la escuela, el aula funciona en completo silencio,
donde no se le da la palabra al estudiante, pues hemos conocido las experiencias que una vez terminan aún el bachillerato y estos estudiantes, pues cuando se les invita al diálogo, a charlar, a presentar sus argumentos, pues quedan allí casi en silencio. No lo hacen porque la escuela misma los convirtió en unas personas que no se les permitía hablar. Tenemos que permitirle hablar a los estudiantes como a los padres de familia, a los mismos maestros de la misma comunidad, para formar a una sociedad más participativa, que debata, que presente sus argumentos, que tenga concepciones sobre el quehacer, y en esa medida nuestra sociedad será más civilizada, más democrática. Entonces invitamos a que vean el siguiente video en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Alexander Sutherland Neill, 1883-1973. Nace el 17 de octubre de 1883 en Kingsmuir, Escocia. Su padre era maestro de primaria en una escuela rural. A los 15 años, su padre le dio un puesto como ayudante en su escuela. Más tarde hizo una prueba de acceso en una escuela de formación de profesores y comenzó así a hacer sustituciones por diversas escuelas de Escocia. En esta etapa le impresionaron mucho los castigos corporales y la severidad del régimen escolar. De 1906 a 1908 trabaja de profesor suplente en Newsport. Ya había comenzado a adoptar su estilo poco convencional con la educación, que aplicará más tarde en la escuela de Summerhill. Comenzó poco después como director en la escuela de Gretna, en el suroeste de Escocia. Allí instauró un sistema pedagógico libre, eliminando los trabajos para casa y desarrollando un agudo espíritu crítico respecto a los libros de texto que se usaban en aquel momento. En 1917, Neill conoce a un pedagogo, Homer Lane, que le influirá de manera decisiva en su visión sobre educación, aportándole ideas como el autogobierno o la importancia del desarrollo emocional de los niños por encima de los resultados académicos. En 1924, Neill instala una comunidad terapéutica libre en la costa sur de Inglaterra. Este es el comienzo de Summerhill. En 1927, esta escuela se mudaría a unos 100 kilómetros al noroeste de Londres. Favour the community funds pays to get it lended by Josh. All against? Carried.
Intento de cierre de Summerhill. Los alumnos, reunidos en asamblea, el foro donde son tomadas las decisiones escolares, aceptaron ser inspeccionados de forma periódica. El pacto supone una victoria en toda regla para Summerhill, que ha sido amenazada de cierre en 4 ocasiones desde 1990. Niños entre 6 y 16 años aseguraron su futuro pactando con educación. En el año 2000, una inspección del gobierno británico determinó que Summerhill perjudicaba a los niños y pedía un cambio de filosofía o la orden de cierre. El tema llegó a los tribunales, que dieron la razón a la escuela. Desde Summerhill se interpretó como una victoria de todas las escuelas de la diversidad y de la contribución que los niños pueden hacer a todas las inspecciones. El abogado defensor dijo que Neil era pionero, que su sistema ha tenido un efecto muy positivo en los derechos humanos que afectan a la infancia y que los niños y niñas no son propiedad de sus padres o de sus profesores. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, en este programa dedicado totalmente a la escuela, a la educación, pasada, presente y futura. Hay un país que se ha divulgado muy extensamente, que es Finlandia, un país de los que tienen precisamente la categoría de una población con la mayor felicidad del mundo. Y en esa misma población que queda allí en Europa, colindando con Suecia y con Noruega y Rusia, pues hay una escuela también democrática y una escuela gratuita. Hay que entender que en estos países desarrollados la escuela es pública y gratuita, y en este caso pues se manifiesta, y ustedes lo van a ver en el siguiente video de Finlandia, donde no hay educación privada. Es decir, todo el mundo, todos los niños, los jóvenes van a la escuela pública, que es financiada totalmente por el Estado. Y en esa escuela hay un prerequisito y una condición, es que los maestros son personas supremamente importantes allí en Finlandia. Son los mejores pagos del mundo, pero también tienen unos requisitos. Le hacen unos exámenes precisamente para su clasificación y se considera que el mejor maestro debe estar allí en primero de primaria, porque es precisamente donde se inicia la escolaridad de los niños que llegan con tanta alegría a la escuela y que precisamente aspiran a aprender, a gozar, a disfrutar alrededor del conocimiento, seguir avanzando en su escolaridad, graduarse y ser los mejores profesionales. Entonces, queremos que se vea este programa de Finlandia como un referente, simplemente como un referente, para que hagamos una evaluación. ¿Cómo está la escuela colombiana? ¿Cómo son sus propósitos? ¿Cómo es su clasificación? ¿Cómo se tiene el apoyo del Estado? Si es suficiente, si se requieren de más recursos, que el presupuesto precisamente con nuevos gobiernos se dedique casi totalmente en primera línea la educación y la cultura. Y eso es lo que se aprecia precisamente en este video, que a continuación veremos en el programa Diálogo La Cumbre Televisión. O mejor dicho, República Parlamentaria de Finlandia, es un país lleno de bastantes anécdotas e historias irónicas.
como por ejemplo que cada año se celebra en este país el Campeonato Mundial de Carga de Esposas, en el que literalmente te dan un premio por cargar con tu esposa a lo largo de una pista de obstáculos. Pero eso en comparación no lo es nada. En este país, los estudiantes prácticamente no tienen tareas. La mitad del tiempo de clase se dedica al juego, y los niños entran a las 8:39 y salen a las 2 o 3 de la tarde, a veces incluso más temprano. El gobierno no invierte cantidades increíbles de dinero y no existen las escuelas privadas. Aún así, este país es, con diferencia, el que mejor educación académica tiene en todo el mundo, quedando en los primeros lugares de la evaluación PISA en todas y cada una de las materias, y se tiene a su población como de las más preparadas del mundo. Entonces, ¿qué podemos aprender de Finlandia? Su increíble sistema educativo para que formemos estados con una población conocedora y capaz. Verás, la fama del sistema de educación de Finlandia cobró fama en el año 2000, fecha en la que la OCDE lanzó por primera vez un estudio en el que evalúa cómo le va a los países en la educación. Finlandia tenía los mejores resultados del mundo. El secreto de la mejor educación. Fue cuando los finlandeses empezaron a lloverles intelectuales, psicólogos y delegados del extranjero para saber cómo rayos lo hacen. ¿Y qué descubrieron? La clave son dos cosas, los valores y los profesores. La sociedad finlandesa, de tradición luterana, aprecia y valora la importancia de aprender. Se premia la responsabilidad y el conocimiento por encima del nivel económico o el puesto de una persona. Aquí, lo importante es la formación y no tu situación socioeconómica. Muestra de ello es el enorme respeto que se les tiene a los profesores, siendo miembros muy destacados y consultados por la sociedad. En Finlandia, más del 80% de las familias va a la biblioteca los fines de semana y prácticamente todas están suscritas a revistas o periódicos, costumbres que luego se transfieren a sus hijos. Esto da como resultado que los niños desde muy pequeños adquieran el hábito de leer y por lo tanto que adquieran conocimientos a través de los libros. Pero sin duda, los grandes protagonistas de esto son los docentes. En Finlandia, todo aquel que quiere iniciar la carrera docente debe haber tenido las mejores notas del país. Eso para empezar. Para entrar a la facultad, cada candidato debe de superar difíciles exámenes de conocimiento, matemáticas y lectura. Debe de demostrar tener aptitudes comunicativas y de enseñanza de excelencia. Y aquellos que dominen un instrumento y hablen algún otro idioma, además del finés, tendrán más posibilidades de ingresar. Por si la evaluación fuera mediocre, también se toma en cuenta la sensibilidad social de los postulantes y se considera si ha participado en alguna organización benéfica, por ejemplo. Así, de todos los candidatos para la docencia, solo el 10% es admitido, y de ese 10%, los mejores se encargan de enseñar en la primaria. Esto causa que las personas que se encargan de educar a los niños y adolescentes sean excelentes educadores y expertos absolutos del aprendizaje, por lo que con aulas bien equipadas, logran clases dinámicas y efectivas centradas en la participación de los alumnos, que los enseñan a pensar y no a memorizar. A todo este proceso de capacitación y estimulación se le añade como cereza sobre el pastel los horarios cortos y flexibles que no obligan a los niños a madrugar y por lo tanto que no se les afecte a su sueño y no se les estrese con largas y pesadas sesiones de estudio. Pero bueno, junto a la ética social y docente, la gratuidad de la educación está garantizada por su gobierno. La comida, el uniforme, los libros, las herramientas de estudio, eso sí, si lo pierdes o lo dañas, lo pagas. Y por supuesto, las escuelas están equipadas con todo lo que ves aquí. Para concluir,
En Finlandia parece ser que todo está hecho para educar, incluyendo la cultura y sus impresionantes escuelas. Pero, ¿qué podemos nosotros tomar de ahí para alcanzar ese nivel? Lo primero, el sistema de selección es totalmente aplicable a nuestros países, los países de habla hispana en conjunto. Evaluar con el mismo nivel de escrutinio que los finlandeses es algo de hacerse sí o sí en nuestro sistema. Por otra parte, la gratuidad total de la educación es crucial. Si hacemos que nuestra gente no pague un céntimo por educar a sus hijos y garantizarles un mejor futuro a merced de mejores profesores, formaríamos más pronto que tarde una sociedad hispana igual de preparada que, por lo menos, los europeos. Entonces, ¿todo es de color rosa? ¿Es hacer eso y listo? ¿Somos potencia educativa? Claro que no. A los finlandeses les costó 40 años el estudiar, investigar y planear un sistema educativo que funcionara y enseñara de verdad. Implementar estas políticas en nuestra región tomará su tiempo y se requiere que los actores del gobierno estén coordinados y todas sus acciones fiscalizadas. Pero hey, no es lo mismo idear un sistema de educación desde cero que adaptarlo e implementarlo en países que ya tienen un avance mínimo. Por lo que, siendo eficientes y organizados, no nos debería tomar más de 3 o 2 años. Pero un momento, si Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo y es la política de la cual debemos basarnos, ¿por qué Singapur, Hong Kong o Japón rebasan hoy en día en las pruebas a este país? ¿Acaso ellos tienen un modelo aún mejor? No te preocupes, de ese sistema y el despegue educativo de los asiáticos hablaremos en un próximo video. Te recomiendo suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te lo pierdas. Somos el Movimiento Unionista por Hispanoamérica, dando inicio al avance definitivo de nuestra región. Continuamos en esta última parte de Diálogos La Cumbre Televisión. Precisamente en lo que hemos venido comentando, una serie de reflexiones, de análisis alrededor de lo que es la escuela misma. Y vamos a terminar con un video que se llama El juicio a la escuela actual. El juicio es como una forma de decirlo, pero de lo que se trata es de entregar una serie de elementos reflexivos, académicos, pedagógicos, de iniciativas, para que quienes estén viendo este programa y lo aprecien en las diversas presentaciones que se hagan por YouTube, puedan acceder a una serie de ideas que permitan generar alguna serie de cambios al interior de la escuela misma, del colegio, de la universidad, para que la escuela sea cada día mejor y tenga una calidad educativa de excelencia. Pero para ello se requiere que haya diversos encuentros de carácter pedagógico, reuniones al interior de la escuela, entre los padres de familia, las asambleas, la misma comunidad, los consejos estudiantiles, el sector productivo, las autoridades, el Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación, que, como ocurre en Colombia con los foros educativos que se vienen realizando cada año, buscan precisamente recoger toda una serie de opiniones que no se queden en el tintero y vayan precisamente a transformar ciertos aspectos que cada uno de los colegios debe evaluar y ponerlos en práctica en cada uno de los años escolares para convertir en este caso al municipio, al departamento, a la nación, al país, en lo que aspira a todo el mundo, que Colombia tenga la mejor educación
en la medida que haya el apoyo estatal, que haya más presupuesto, que haya más construcción de colegios, que se mejoren los actuales y que los niños, los jóvenes y la comunidad interesada en estudiar salgan totalmente beneficiados. Así, de esta manera, estamos terminando este programa 107 de Diálogo La Cumbre Televisión con la cámara de Ruth Reyes Castelblanco, la edición de Holman Suárez, la edición de José Agudelo y la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera. Albert Einstein dijo una vez: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones, pensando que son tontos, creyendo que son inútiles? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura y si me permite presentar las pruebas de este caso lo haré. Proceda. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente en más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado, ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados, bonito y ordenado. Si queréis hablar, alzad la mano y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Ah, y hacerles competir por sacar un 10, número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de 10. Lo pillo, en aquella época todo era distinto, todos tenemos un pasado y ni yo me libro. Pero hoy no necesitamos crear robots, el mundo ha progresado y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales y cualquier padre con 2 o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda o esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda. Es el lenguaje. Perdón, señoría, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela, esto es lo que se ve día tras día. Esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto. Denegada, quiero escuchar esto. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política, no han enseñado en su vida y sacan pecho. Los test estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia. ¡Qué demencia! De hecho, estos test están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra a mí, tómasela a Frederick J. Kelly, el hombre que inventó los test estandarizados y que dijo: estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado. Si continuamos por este camino, letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil. Porque es inútil.
A menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. No más núcleo común. En vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que la danza o el arte. Démosles a todos los dones la misma importancia. Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días lectivos son más cortos, los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes, o se enfocan en crear colaboración en vez de competición. ¿Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares, como en Singapur, están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población, son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre, solo aquí, en Moni TV, tu canal.